Bienvenidos. En este video vamos a ir más allá de los rumores para entender el ascenso y caída de Gonzalo Rodríguez Gacha. Regálanos un me gusta y comenta qué opinas al final. El nombre de José Gonzalo Rodríguez Gacha resuena con la intensidad de un vendaval, llevando consigo el olor a pólvora y selva. Nacido el 15 de mayo de 1947 en Villeta, Cundinamarca, Colombia, en una familia de campesinos humildes, su origen distaba mucho del imperio de violencia y riqueza que construiría. Su infancia fue marcada por la precariedad rural y una educación básica que abandonó tempranamente. Sus inicios en el mundo del crimen se forjaron lejos de la capital y cerca de la tierra. Comenzó como un modesto cuidador y matón en la región del Magdalena Medio, una zona históricamente afectada por la violencia agraria y el contrabando. Se ganó la reputación de ser un hombre feroz, sin escrúpulos y con una lealtad tribal hacia los suyos. Inicialmente, su actividad se centró en el contrabando de esmeraldas, trabajando para el capo Gilberto Molina, quien controlaba los yacimientos de Boyacá. De este ambiente aprendió el manejo de las armas, la negociación brutal y la absoluta necesidad de la violencia para imponer la autoridad. Este periodo de aprendizaje en el mundo de la piedra verde le dio los contactos y el capital inicial para dar el salto al negocio que definiría su vida: el narcotráfico. A mediados de los años 70, la cocaína emergía como la droga predilecta en Estados Unidos, y Rodríguez Gacha, con una visión oportunista y una ambición desmedida, se mudó a Medellín. Fue allí donde su carrera criminal experimentó su desarrollo más explosivo. Se alió con otros traficantes en ascenso, destacando Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Ochoa, y se convirtió en uno de los fundadores originales del Cartel de Medellín. Gacha aportó la disciplina paramilitar, el conocimiento geográfico de las rutas terrestres y una crueldad metódica que lo hizo indispensable. Su apodo, el mexicano, no provenía de su nacionalidad, sino de su fascinación casi obsesiva por la cultura mexicana, en particular la música ranchera, los mariachis, los lujos extravagantes y las películas de vaqueros. Llenó sus propiedades de referencias a México, con decoración de estilo azteca y murales de paisajes mexicanos, y adoptó una estética de capo de rancho. El verdadero poder de Gacha residió en su control territorial y logístico. Consolidó una ruta de tráfico vital a través del Magdalena Medio y los llanos orientales de Colombia, invirtiendo masivamente en la compra de tierras, no solo para la producción de hoja de coca y el procesamiento en laboratorios clandestinos, como el gigantesco complejo de Tranquilandia, sino también para la creación de ejércitos privados y pistas de aterrizaje clandestinas. Se convirtió en el arquitecto de la expansión paramilitar del cartel, estableciendo una red de sicarios y milicias campesinas que eran absolutamente leales a él. Esta fuerza armada no solo protegía sus laboratorios y rutas, sino que también era utilizada para eliminar rivales en la guerra por el control de las zonas de cultivo y las rutas de salida hacia el Pacífico y el Caribe. Rodríguez Gacha fue uno de los pioneros en la escalada de violencia en Colombia, al emplear el terror como herramienta de negocio. Su imperio económico se extendió rápidamente. Se hizo famoso por su crueldad y su absoluta falta de piedad. Fue una figura central en la llamada Guerra de las Esmeraldas en la década de 1980, donde eliminó sistemáticamente a sus antiguos socios y rivales en el negocio de las piedras preciosas, como su mentor Gilberto Molina, para tomar el control total. Este acto de traición y violencia extrema consolidó su imagen como un hombre al que se debía temer más que a cualquier otro. Amasó una fortuna calculada en miles de millones de dólares, invirtiendo gran parte en tierras en Cundinamarca y el Magdalena Medio, llegando a ser uno de los mayores terratenientes del país, en un proceso de acumulación de tierras a través de la violencia y el despojo que tuvo un profundo impacto en la historia agraria de Colombia. La guerra contra el Estado colombiano, liderada por los extraditables, el nombre que adoptó el núcleo del cartel de Medellín, fue el escenario donde Rodríguez Gacha ejerció su máxima influencia. Al igual que Escobar y Leder, se opuso radicalmente al tratado de extradición con Estados Unidos, viendo en él una sentencia de muerte, o peor aún, de confinamiento en una prisión estadounidense. Se convirtió en el financiador clave de muchos de los atentados terroristas más devastadores de esa época, aportando la disciplina militar y los recursos para la ejecución de los ataques. Su nombre está inextricablemente ligado al asesinato de líderes políticos, magistrados, periodistas y policías
que se interponían en el camino del cartel. Entre los crímenes atribuidos a sus órdenes directas y su aparato de sicariato, se encuentran el asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo Cano Izaza, en 1986, y la planeación del atentado con bomba al edificio del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en 1989. La personalidad de Gacha era una mezcla explosiva de campesino rudo, militar frustrado y magnate paranoico, a diferencia de Escobar, que tenía un perfil más político y mediático, o de Leder, que era un ideólogo. Gacha era pura ejecución y violencia. Se dedicó a crear verdaderos ejércitos privados a partir de milicias de autodefensa que posteriormente evolucionarían hacia grupos paramilitares de ultraderecha. Esta fusión de narcotráfico, financiación de grupos armados y acumulación de tierras lo hizo una figura central en la espiral de violencia que azotó a Colombia. Sus extensas haciendas eran verdaderas fortalezas, como la famosa Hacienda Veracruz en Pacho, Cundinamarca, donde mantenía zoológicos privados, lujosas piscinas y colecciones de armamento militar de alto calibre, entrenando allí a sus hombres y llevando a cabo sus macabros planes. Su paranoia creció a la par de su riqueza, rodeándose de un círculo de absoluta confianza y ejecutando a cualquiera que sospechara de traición. Si estás inmerso en esta brutal historia del narcotráfico y su impacto, no olvides que tu like y tu apoyo son la clave para que sigamos revelando estos capítulos. No te vayas sin suscribirte al canal y déjanos un comentario para saber qué otros personajes de esta época quieres conocer. El final de su sangrienta carrera se precipitó en 1989. El gobierno colombiano, bajo la presión internacional y la indignación nacional por la ola de terror, intensificó la cacería de los líderes del cartel de Medellín. Rodríguez Gacha, siendo el cerebro militar y operativo de muchos de los ataques, se convirtió en uno de los objetivos más buscados. La captura o neutralización de El Mexicano era una prioridad máxima para las autoridades. La inteligencia colombiana y la DEA, Agencia Antidrogas de Estados Unidos, lo rastrearon hasta la costa caribeña de Colombia, específicamente en el departamento de Sucre. El cerco se cerró en diciembre de 1989, tras una intensa operación de seguimiento que incluyó la interceptación de comunicaciones y la información proporcionada por un informante clave. Se dice que incluso sus propios hombres temían su ira. Gacha fue localizado en una finca cerca del puerto de Tolú. La operación de asalto, llevada a cabo por un cuerpo élite de la Policía Nacional, se ejecutó con rapidez. El 15 de diciembre de 1989, al ser descubierto, Rodríguez Gacha intentó huir en un vehículo blindado junto a su hijo, Freddy Rodríguez Celades, y varios guardaespaldas. Se desató un enfrentamiento armado con las fuerzas policiales. El enfrentamiento culminó con la muerte de José Gonzalo Rodríguez Gacha, su hijo y sus escoltas. La versión oficial indica que Gacha, acorralado y sin salida, se suicidó con una granada o fue abatido en el intercambio de disparos, aunque la evidencia y la versión más aceptada es que fue muerto por un disparo certero de fusil realizado desde un helicóptero Black Hawk de la policía. Su cuerpo fue identificado por la cicatriz de una vieja herida. El abatimiento de El Mexicano fue un golpe monumental para el cartel de Medellín, desmantelando su estructura militar y logística y debilitando drásticamente el poder de Pablo Escobar. Su muerte fue celebrada por el Estado como una victoria crucial en la guerra contra el narcoterrorismo, mientras que en su región de origen, miles de personas asistieron a su entierro en Pacho, Cundinamarca, en una demostración del arraigo popular que había cultivado a través de la violencia y las dádivas. El legado de Rodríguez Gacha es la encarnación de la brutalidad desenfrenada del narcotráfico. Más allá de la cocaína, él fue un actor clave en la paralización de la política agraria en Colombia, al despojar a campesinos de sus tierras para crear su república independiente en el Magdalena Medio, y fue uno de los principales responsables de la expansión del paramilitarismo como herramienta de financiación y control territorial. La influencia de su estilo, que combinaba el narcotráfico con ejércitos privados, sigue presente en la dinámica de los grupos armados ilegales en Colombia. Fue un hombre que no conoció límites, cuya única ideología fue el poder y cuya única herramienta fue la violencia. Su historia es un recordatorio de cómo la ambición, alimentada por el dinero del narcotráfico, puede degenerar en el terrorismo más destructivo, dejando un rastro de sangre que transformó la faz de una nación. Su figura, por su crueldad y su éxito operativo,
sigue siendo una pieza fundamental y aterradora en el estudio del crimen organizado en América Latina. La caída de El Mexicano marcó el principio del fin para el cartel de Medellín y redefinió la estrategia de las autoridades en su lucha contra el narcotráfico, demostrando que ni siquiera los capos más poderosos eran intocables. Hemos cubierto la vida y la muerte de José Gonzalo Rodríguez Gacha, un hombre que llevó la guerra del narcotráfico a un nivel de terror nunca antes visto. Te agradezco enormemente por habernos acompañado hasta el final de esta exhaustiva narración. Si quieres que sigamos explorando las figuras clave de esta época, asegúrate de suscribirte a nuestro canal ahora mismo, de darle like y de compartir este video. Hasta la próxima historia.